Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para que tengan la oportunidad de conocer más sobre la historia y el patrimonio de la ciudad señorial de Antioquia, Envigado. Este podcast es una herramienta que se hace gracias a un convenio entre la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado y el Centro de Historia José Manuel Restrepo Vélez. Será una herramienta para que aprendamos a conocer diferentes aspectos de nuestra historia y de nuestra geografía local. ¿Alguna vez te has preguntado por la historia de nuestras zonas? Estas surgen a partir de la historia de los barrios que las conforman. Ellas se han convertido en epicentros de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestra economía, y son escenarios en donde las manifestaciones artísticas y culturales ayudan a fortalecer la identidad local. Cada una de estas zonas tiene o posee una gran importancia dentro del desarrollo local. Por ello es importante realizar diferentes actividades o proyectos que busquen preservar su historia para que sean precisamente estos los insumos para ayudar a fortalecer la identidad y la propia historia del municipio para las futuras generaciones. Es importante preservar y valorar nuestro patrimonio, pues de esta manera podemos entender de dónde venimos, cuáles son los elementos importantes de nuestro presente y poder proyectar nuestro futuro con el conocimiento que nos brinda nuestra propia historia. En este episodio conoceremos la historia de la zona 6 del municipio de Envigado. La zona 6 de Envigado será motivo de análisis como una colaboración de la Secretaría de Cultura de Envigado con el Centro de Historia de la Ciudad Señorial. Nos acompañan Emilio Correa de El Salado, de la zona 6, y Franklin Suárez, historiador de la Universidad de Antioquia. A ver, don Emilio, háganos unos apuntes someros de la zona que lo vio nacer y crecer y desarrollar en esa actividad tan importante que usted durante su vida se ha desempeñado como artista, como hombre de letras. ¿Qué nos dice del Salado? Pues de Salado les puedo contar que vengo de una familia tradicional de arrieros. El abuelo, tíos, abuelas, todos nacieron ahí en el Salado, arrieros todos. Ya la abuela se vino para Envigado. Ahí parte de la familia se criaron en el barrio Mesa. Ya se fueron organizando, casándose. Somos una familia de 11 hermanos, todos ya adultos. Me desempeño como trabajador en un restaurante, en el restaurante Las Palmas, que en Envigado, y en el tiempo libre lo dedico a crear arte. Soy artista empírico, trabajo con reciclaje y a través del reciclaje hago obras de arte, con eso mando un mensaje a través de lo que hago. Ya varias veces he sido seleccionado con el Salón Paz de Colombia a nivel nacional y próximamente voy a hacer una exposición aquí en la biblioteca de José Félix de Restrepo. ¿Qué más les puedo decir? Y el resto del tiempo lo dedico a laborar ahí en el restaurante con un restaurante familiar. Entonces usted también, indudablemente, fue amigo muy cercano de don Gonzalo Montoya, fundador del restaurante Las Palmas, Ese fue el fundador del restaurante Las Palmas. también vinculado al Salado por una casa campestre. Sí, también ¿qué más que le llama? No se me escapa el nombre de la propiedad en este momento. Ahí en el restaurante de Las Palmas hay una colección muy importante de fotografías viejas, sobre todo de las familias de aquí de Envigado. Es como patrimonio, porque ha sido clientela y a través de todos los años se ha venido
colosionando toda esta información fotográfica de personajes envigadeños. Es una especie como cultural ahí. Y un muro con unos recuerdos gráficos de personajes de la ciudad señorial. Allá estaba el líder indiscutible de todas las épocas de Envigado, abogado Horacio Álvarez Mejía. Está Jorge el Mesa, Jorge Mesa, que fue alcalde, el doctor Francisco Londoño, Restrepo, Francisco Restrepo Molina, está Israel Rendón, Débora Arango. está Fernando González. Bueno, un sinnúmero de personajes, porque además de ser el propietario del restaurante, don Gonzalo Montoya, era un hombre de letras y un hombre muy caritativo, que se distinguió por pagar salarios justos a sus trabajadores. Y usted trabajó pues ahí con él. Sí. Entonces, decíamos que estaba vinculado a la zona 6 por la residencia campestre en el Salado. Pero Pero ocupémonos. Santiago Apóstol. ¿Cómo? En Santiago Apóstol. Santiago Apóstol era la La- residencia campestre Gonzalo. de Gonzalo Montoya. Muy persona pues apreciada aquí en Envigado. Era colaborador también con la parroquia del Socorro, que es la iglesia de la zona del Salado. Con este centro de ancianos Revivir también. Sí, ese Les ya daba también mucho, es también les daba mucho la mano. también colaborador. Bueno, pero las familias tradicionales del Salado, los Arcila, los Ochoa Suyos, los Vanegas, Los Calles, los Calles. Calles, los Montoyas, bueno, es una zona tradicional, pero arranquemos en el principio, empezando las lomas del Salado. Está el barrio San José, que tiene como símbolos la parroquia de San José, cuyo primer párroco e impulsor de ese templo fue el sacerdote Antonio José González Arán, el famoso Padre González, fue el promotor. Y una obra muy importante en ese sector es la institución universitaria de Envigado. Que quedaba anteriormente la fábrica de Rayón. Las instalaciones están donde fue la empresa textil Rayón. Esa institución universitaria, el primer rector fue el médico Germán Vanegas Montoya. Señor Franklin, ¿qué tenemos por allá? Hay que tener en cuenta, pues, también ahí, como en el orden de ideas que nos comenta aquí don Emilio, como la zona es una zona que tiene registro documental del siglo XIX, ¿cierto? Y cómo a raíz de ese registro documental se ha venido dando un tejido social y económico importante. Y respecto a las familias, ya pues ahí ha citado algunas, pero también se habla en la documentación histórica de los González, ¿cierto? De la zona, los Quintero también como fundadores, sobre todo de Chinguí, los Jaramillo y los Uribe, y los Cardona. Y también tener en cuenta también cómo esas familias del siglo XIX, ya también lo dijo don Emilio, fueron migrando a Envigado, pues a la zona urbana, con motivos económicos y con motivos de fundar pues su empresa y su negocio. De ese lado, pues, como en lo económico y en lo cultural. Y volviendo como al asunto de la religiosidad, también se habla de la zona 6 de la iglesia de Santa María de Nazaret, ¿cierto? Y también como eje focal de lo religioso también y de lo caritativo, está también bueno, aparte pues de la universidad, pues en el asunto académico. También reconocer como las escuelas antiguas de la zona, que es San Rafael, el Socorro, y tener también en cuenta cómo esa formación y ese tejido dieron desarrollo a la acción comunal, a la Junta, después de los 60, y cómo ya en el proceso de urbanización
esas mismas juntas dan la posibilidad de tener ese tejido social más diverso, y en ese sentido también viene como pues la parte cultural de la zona. Yo quiero preguntarle a don Emilio, ahí pues en su memoria, que hemos estado hablando pues ya hace algunos días, qué familia recuerda del Salado, de los fundadores de la finca, de esos primeros residentes. Pues en este momento están los Restrepos, que era Rosa Restrepo, que todavía vive, hay que darle los hijos. Están los Arangos, los tíos míos. Están Ochoas, los Ochoas también. Arcilas. Están hay parte de los Correas también. Uribes. Y ya lo otro, ya son familias nuevas que han venido a otros lados porque ya toda esa parte del campo la dividieron. Y ya estoy haciendo como propiedades privadas, entonces ya uno no conoce ahí. Es que la historia del Salado está ligada como una estación de mulas y arriería. Quienes iban de oriente a occidente, el sitio de llegada era el Salado. Y precisamente la música de carrilera se originó en que los comerciantes compraban discos en la estación de Medellín o de Envigado, y como lo compraban en ese lugar, al llegar al Salado a descansar, ahí su mulada tenía su punto de descanso. Entonces, quienes llevaban la música la pusieron de carrilera porque la compraban al pie de la estación de ferrocarril, lo que se llama la carrilera. Esa es la denominación más socorrida. Y en la zona del Salado se encuentra un gran número de coleccionistas de música antigua y moderna de Envigado. Y está la sede de la Asociación de Coleccionistas de Música ahí en la casa de Ochoa, en la Loma del Salado, muy cerca a Chinguí, que es otro de los sitios destacados de la zona 6, en el Salado. Y en el tema educativo, la institución de comercio, que también es municipal, está cerca a la mina, que es otro de los barrios de la comprensión de la zona 6. Hay que tener en cuenta también de que en el proceso de música, pues de los arrieros, por supuesto, el paso hacia en sus negocios, como esa música también fue capaz de formar un tejido comercial, un tejido casi que de sentir entre las familias, y como lo ha mostrado también el mismo Centro de Historia de Envigado, las mismas familias dieron lastre a unos negocios que continúan vigentes, ¿no? Y cómo esa música de carrilera fue capaz de agrupar a una comunidad, ¿cierto? A la comunidad de la zona de 6, y cómo en la memoria persiste, inclusive en la memoria de Antioquia, esa música carrilera, la música carrilera de los grandes diciembres, pues de las fechas especiales, y cómo en el mismo sentido, esa misma comunidad primaria, la mina se habla de que es un barrio de 1940, pues se empezó a poblar, con gente llegada, pues con los habitantes, pues primigenios ancestrales, y cómo desde la mina también se va dando como un tejido desde la acción comunal, que va a desembocar también en una relación con la gente del Salado un poco, y también una relación con la iglesia de Santa María de Nazaret, y ese mismo tejido desemboca por supuesto, en la construcción de obras públicas y de infraestructura importantes para la zona, ¿cierto? Y ya en los años 50 y 60, pues yo creo que ya se lo va a preguntar aquí a don Emilio, ese proceso pues como urbanización, que fue general pues al municipio de Envigado, pues a la ciudad señorial,
cómo fue, digamos, los años en los que empezó pues, a hacer pues, urbanizaciones, un poco a cambiar el tejido geográfico de la zona, pues, del Salado, cuando empezaron a, pues, a aparecer las urbanizaciones. Que nos cuente un poquitico sobre eso. Pues inicialmente eran casas viejas, casas en el barrio Meses, todo eran casas viejas. Y ahí bajaban donde algún familiar y ahí se hospedaban mientras que iban ya consiguiendo para construir las casas propias. Y todas de bareque. Ya pasamos al barrio Las Margaritas, que era una finca que llamaban Las Margaritas. Y ahí comenzaron a lutear y a construir todo el mundo. Y ahí todo el mundo ya se vino del campo para la ciudad. De todas maneras, es muy marcado eso en la historia de Envigado, como esas fincas grandes, ¿cierto? Esas fincas de grandes hacendados del siglo XIX, sucede ese proceso pues de parcelación, ¿cierto? De fragmentación espacial, y cómo esas familias, los Cardona, Jaramillo, Uribe, los mismos Los Correa, Londoños. los mismos Londoño van haciendo ahí pues como tras la parcelación van vendiendo esos espacios y cómo van llegando nueva gente, ¿cierto? Como ya en esa coyuntura que fue pues la urbanización, digamos los 50, los 60 para acá, ya la masa social cambia pues con nuevos llegados, mucha gente del suroeste antioqueño que se radicaron pues en la zona para encargarse pues de los asuntos del obraje, ¿cierto? En las fábricas de Envigado. Y cómo van surgiendo pues urbanizaciones como La Mirella, los Guarandalles, que andan pues como ese sentido pues entre lo urbano, un poco también lo rural, con esos nuevos llegados. Y preguntándole pues aquí a don Emilio de la acción comunal, ¿qué nos cuenta la acción comunal? Pues la ciudad es muy buena, es muy buena. Todo lo que se refiere a carreteras, a servicios para la misma sociedad, pues, ha tenido muy buena. Pero ahí está la mano del presupuesto municipal realmente, porque hemos encontrado que siempre hay una importante participación de la comunidad en lo que se llama el propuesto participativo y en todo tipo de obra pública que tenga que ver con el bienestar de la comunidad. Está Envigado al lado de La gente. de toda la ciudadanía. Sí. Ahora hablamos de los coleccionistas, porque ha sido importantísimo allí en ese lugar el personaje de los más destacados es Gabriel Ochoa. Gabriel Ochoa. Gabriel Ochoa Arango. Gabriel Ochoa Arango, líder, hijo de Blas. Don Blas tenía el bar La última copa. en la última copa era de Darío Arcila y el de Don Blas era Playa Rica, el estadero Playa Rica, al pie de la quebrada, Ayurá. el puente de la quebrada Ayurá, donde se inicia el parque ecológico, el Ecoparque El Salado, que es también parte del desarrollo importante pues, para el bienestar de toda la comunidad. Es parte de ese liderazgo que ha ejercido El Salado con Envigado. Es que no se puede negar pues la relación que hay entre los municipios, entre el municipio de Envigado y en ese momento pues su función y su empuje del desarrollo a las zonas y a los barrios pues ese maridaje se ve pues por supuesto marcado.
es independiente, no puede tener independiente una cosa de la otra. El desarrollo de las zonas, lo hemos visto en la historia de Envigado, pues lo que hemos logrado investigar es un maridaje que es evidente, es manifiesto, y en ese mismo sentido también es integrado. Pues el gobierno local, pues con la sociedad, con la cultura, por supuesto con la religión. Un intercambio de saberes y de apoyos y de ayudas que han posibilitado pues desde los presupuestos participativos, de que la zona de los barrios tengan pues un empuje y una salida. Bueno, de la zona 6 también tenemos que resaltar, estamos hablando de la música también, la banda de música de la mina, también que educa desde la adolescencia, la banda marcial del Salado también, y también como en esos pequeños espacios pues de la zona han surgido pues como unas figuras importantes en el arte y en la cultura, y aquí pues ahora nos estaba contando un poco con Emilio que él le ha apostado también un poco a la creación artística, ¿cierto? Es que nos cuente un poco cómo ha sido su relación con el arte, pues desde la zona, también un poco de su formación, pues cómo ha sido, y también en el mismo sentido cuál es el proyecto que él tiene, que él lo llama Montechila, cuál es su objetivo con el taller. Mm, Pues como les dije, yo soy empírico y yo cojo lo que es el reciclaje, con el reciclaje hago obras y a través de esas obras mando un mensaje para la sociedad y enseño a más o menos a reciclar. Tengo un espacio que se llama Montechila que voy a abrir como centro cultural, como galería de arte. Bueno, Como esperamos que todas las tenga obras. pues un residuo muy destacado de la comunidad que vaya pues ahí. Eso está, según nos ha informado, al pie del parque ecológico. Sí. Muy bien. Y vamos anotando en esa zona del Chingui, de la zona 6, Sí. también hay talleres de mecánica, Sí. hay producción de icopor y se conjuga lo urbano con lo rural. Todavía hay producción agropecuaria en ese sector, hay café, hay plátano, hay yuca, hay muchos alimentos de pan coger, se saca algo de leche. Bueno, hay unas pequeñas parcelas que tienen su producción. Incluso el coleccionista Gabriel Ochoa es también productor cafetero, tiene cédula cafetera, está vinculado a la Federación de Cafeteros. Y cuando hablamos de la institución universitaria de Envigado, es una universidad municipal que brinda formación superior, capacitación a más de 6.000 alumnos. Es un ejemplo no solo de Antioquia, sino de Envigado para Colombia y el mundo. La institución universitaria de Envigado y el Instituto Comercial, que también es completamente, estrictamente municipal, del orden municipal. Está en la zona 6 de Envigado. Que no se puede negar también la relación pues de lo urbano y lo rural pues en muchos de los sectores que hemos trabajado en la historia de Envigado, ¿cierto? Está muy marcado de que a raíz y a la sombra de ese proceso urbanizador pervive lo rural, ¿cierto? Perviven los pequeños focos de producción agropecuaria, ¿cierto? De producción pues de pan coger también. Y como en esa zona mismo del espacio del Salado, el motor o el vehículo que ha logrado con la transformación pues en una zona ecológica, ¿no? Cómo se matiza y se mezcla lo rural con lo urbano y también lo tradicional con lo moderno. La música también un poco. Y
respecto al asunto de la Universidad de Envigado, cómo siendo una universidad del municipio es capaz de solventar pues como los recursos y ser capaz de abanderar pues procesos académicos importantes en esa zona de funcionamiento general, y como muchas de esas familias dentro de ese contexto, de ese tejido, continúan siendo vigentes con su música, ¿cierto? Con la colección de su música, con las actividades económicas y culturales, con el arte, y cómo esa zona tiene pues un gran potencial que en la historia se ve reflejado. Yo le pregunto, por ejemplo, a don Emilio ahí, ¿cómo es el movimiento comercial ahí? Pues los negocios ahí que todavía pues como que perviven y que son importantes. Pues, a ver, lo que es de música carrilera no quedan sino muy pocos. Habrá uno o dos. Y ya el resto de los negocios son música moderna, música mm, muy. Hay que uno, dos, como cuatro, cinco, seis. Bueno, allá está la sede Está- de la Asociación de Coleccionistas que ha presidido Sergio Quirós, un catedrático universitario. Ha sido pues el presidente de la Asociación de Coleccionistas en un local suministrado por Gabriel Ochoa. Está precisamente Ochoa Giraldo, está la sede de la Asociación de Coleccionistas. Y también es importante destacar que en las cercanías de San Rafael hay modernas residencias construidas por el municipio de Envigado como soluciones de viviendas de interés social, pero con todos los servicios muy modernos y con unas comunicaciones de muy buena factura, con transporte permanente. Toda esa zona está intercomunicada con el metro. Hay transporte permanente desde el centro, desde la estación del metro de Envigado hacia los distintos barrios que conforman la zona 6. Es decir, es la impronta de la administración en beneficio de todo ese sector, tanto de la zona 6 como de todas las distintas zonas que conforman la ciudad de Envigado. Don Emilio ahí nos cuenta un poquitico también como los negocios ahí, pues obviamente pues esos negocios se quedan de antaño, de música que de los coleccionistas, y qué otros negocios hay en el sector, así como importantes. No, en este momento no está, porque está en la última copa, que ya no se escucha música carrilera, eso se escucha es otra clase de música más popular. Que esa es la de Gabriel Está, Ochoa, no, esa era. No, es que hay pequeños lugares donde previa Está la cita primavera. se recibe a los interesados y hacen sesiones de tertulias musicales, se llaman. Entonces, esas tertulias musicales no son permanentes, son generalmente fines de semana, cada 8 días, cada 15 días. No es una actividad como era antiguamente, que era el sitio de reunión obligada, pero eso se daba cuando estaba la factoría Rosellón, que ya tiene más de 15 años de haberse liquidado la factoría Rosellón de Cortejer, porque estos barrios se desarrollaron en la forma más moderna, porque las personas eran funcionarios de Cortejer y Cortejer les anticipaba las cesantías, les prestaba, daba créditos de vivienda. La empresa Cortejer, a través de su factoría Rosellón, prestó un gran servicio al desarrollo económico y cultural de Envigado, no solo porque generaba trabajo para las personas de Envigado, sino que auspiciaba
la creación de centros económicos y de centros educativos en Envigado. Y también facilitaba la capacitación del personal en sus propias instituciones o en otros lugares o en universidades. También había préstamos educativos de la empresa Coltejer. Entonces, estos barrios inicialmente, hasta la existencia de Coltejer, recibieron los aportes mediante créditos de esa empresa y también lo hacían en forma similar la empresa Grulla, la empresa Peldar, luego Sofasa Renault, Almacenes Éxito, las entidades de bocadillos de Envigado, las fábricas, también La Bota del Día y Calzado Risol. En fin, el sector empresarial de Envigado, antes de estar tan dedicado a los servicios, había esa producción textil que durante muchos años fue la razón de ser en torno a Rosellón, giró la economía de Envigado y mucho más en ese sector del Salado. Y esas instalaciones fueron las que dieron base luego a lo que es ahora la institución universitaria de Envigado, que funciona en lo que fue la fábrica Rosellón. En el mismo sentido, también hay que reconocer de que ya esa segunda parte de los años 50 y 60, tal vez desde antes, movilizó pues gente de otras partes, ¿cierto? Sobre todo el sureste antioqueño y alguna gente del oriente, justamente con lo que hizo el doctor ahí, con el objetivo de trabajar en Rosellón en este caso, pero el ejemplo se afina mucho a muchas otras empresas de otras zonas, ya entre otras, La Bota del Día, ¿cierto? Y hubo por ahí otras dos, aquí empresas de zapatos también para obreros y pues para la familia. Y como también en ese punto focal de la historia, la posibilidad de que haya gente, de que haya empresas dando esas subvenciones económicas y esos apoyos familiares también para vivienda, permiten de que la gente llegue y haga en esos barrios una transformación. Porque de un lado, muchos de esos, de los nuevos llegados se unen o son los que ayudan a conformar las juntas de acción comunal. De otro lado, de cierta manera transforman también el aspecto geográfico, porque ya viene, esa es una ola de urbanización pues, importante de los 50 y los 60, también afina al municipio de Envigado todo, y en particular también en la zona 6. Y como también esos nuevos llegados a esas nuevas empresas posibilitan pues que haya una lectura nueva de la economía, ¿cierto? En sus prácticas nuevas y también posibilitan de que haya pues una marcada, un marcado conocimiento pues como de lo nuevo en relación a lo viejo. Y también en el caso específico de Rosellón, pues ahora pues conocemos pues de que finalmente para el caso de Antioquia las textileras dieron impulso a muchos sectores, pues fue la gran empresa también Rosellón y cómo esos nuevos personajes, esa gente de otra parte hacen de que esas zonas sean importantes pues como focos sociales y culturales y también políticos, desde la Junta de Acción Comunal, desde las obras que ellos proyectan y también desde ese reconocimiento pues de lo popular y de lo musical. No debemos dejar a un lado una nota, es que en ese lugar donde ahora está el Parque Ecológico, que es un centro de esparcimiento y solaz de los envigadeños, ahí en ese lugar, ahora muy cerca hay una producción, hay una truchera en la microcuenca de la Quebrada La Yurá. Y ahí mismo, en la primera mitad del siglo XX, funcionó una empresa que se llamó La Chocolatería, que está en la mentalidad de los envigadeños, que la recuerdan aún sin haberla conocido, pero se tiene la historia registrada
la chocolatería, producción de chocolates en Envigado. En fin, esa zona del Salado, La Mina, el Chinguí, San Rafael, San José, es parte de la conciencia envigadeña. Por ejemplo, también me contaba, lo que pasa es que eso hablamos pues varias veces, sino pues que el asunto del tiempo suele ser pues como engañoso, pero me contaba Ángel Valderrama, que no es de las familias fundadoras, ¿no? Es de los nuevos llegados de los 50 o 60, líder de la mina, él le llama la mina alta, ¿cierto? A la super al barrio La Mina Alta, pues de la zona 6, y él me decía de que más allá de que él no era de Envigado, sino que él es de Fredonia, más allá de que él no era pues de la cepa envigadeña, él había abanderado muchos proyectos y está muy atento a la historia de su comunidad y como recién llegado en ese proceso que nos contaba aquí el doctor Alfredo, de los obreros, ¿cierto? Y las posibilidades de ser obrero y de tener casa propia y una rentabilidad de vida, él se abanderó procesos como la acción comunal. Es también como la acción señorial, desde la ayuda, desde el mismo gobierno local y desde la misma ayuda y la posibilidad de ser personas y comunidad y colectivo desde las acciones comunales ha ido integrando pues un contexto y unos contenidos que hacen de que desde lo pequeño que son las zonas y los barrios pues pequeños del asunto geográfico haya pues un desarrollo general. Y en el mismo sentido como volviendo al tema pues, de la zona ecológica, como no solamente es un solar de los envigadeños, como le dice el doctor, sino que también va gente de toda Antioquia, ¿cierto? Como se ha perfilado como un sector de llegada, ¿cierto? Donde hay una comunicación con la naturaleza y un compartir pues en familia. Entonces también como la zona desde ese lugar ha contemplado y ha permitido que la gente pase un momento solas y que tenga pues un compartir. También es importante reseñar eso. Es que parte de la economía del desarrollo de Envigado gira en torno a la quebrada La Yurá, cuyas fuentes están arriba del Salado. Precisamente la empresa Rosellón se estableció en 1912 para aprovechar las ventajas que la quebrada La Yurá ofrecía, como era la posibilidad de producir energía hidráulica. La quebrada La Yurá durante muchos años surtió de energía a la factoría Rosellón y el agua de Envigado se tomaba de la quebrada La Yurá en los tanques establecidos en el Salado, antes de tener el servicio de empresas públicas de Medellín, cuyas tanques en la planta de tratamiento de La Yurá son ahora con aguas que vienen de los depósitos que están en La Fe, en el municipio de Retiro. Antes de la existencia de ese suministro de agua para Envigado y toda la zona sur del Valle de la Urrá, se surtía Envigado de las aguas de La Yurá con los tanques que teníamos en la zona del Salado. Ya que el Salado La ha Padrita. tenido mucho que ver con la economía de Envigado. Don Emilio, ahí pues como para ir cerrando un poco, pues ahí como la conversación un poco también tertulia, que nos pone pues como a cuestión, que nos dice el Salado, que cómo le parece, cómo siente usted la vida ahí, comentarios ahí pues generales que son de nuestro interés. Pues el Salado en este momento se está volviendo como más bien ya comercial. Hay mucho negocio comercial y también mucho edificio. Ya la parte rural como que se está acabando porque ya del Chingui hacia la parte del Salado, la última copa que llaman, todo se lo están edificando en edificios de 10, 15 pisos. Hay algo que
que yo creo que eso a futuro va a ser un problema, porque están edificando al lado de la quebrada. No están respetando absolutamente nada de margen. Bueno, hay los retiros O los de ley retiros. que se hacen cumplir, pero eso obedece a la modernización que también ha auspiciado la administración, porque hay una gran avenida que parte de la desembocadura de la quebrada de la Yurá y va donde confluyen la quebrada Zúñiga y la quebrada Yurá en el delta al río Medellín. Esa avenida va La miel también, la quebrada de la miel. durante 3 kilómetros aproximadamente hasta la última copa. O sea que una persona desciende del metro en la estación Ayurá y toma un bus que lo lleva directo hasta la última copa Parque en ecológico. en la parte alta pues Toda la entrada del Envigado, parque ecológico. va al parque ecológico. Es un beneficio social tener esa gran avenida que recorre, cruza todo Envigado a través de la microcuenca de la quebrada La Yurá. Entonces, eso ha posibilitado los desarrollos modernos con edificios de muy buena factura. Bueno, que sea pues como el cierre, esas palabras del doctor Alfredo. Muy agradecido, don Emilio, por su tiempo, Gracias a ustedes. por compartir aquí un momento, pues como su experiencia en la zona 6 en el Salado y agradecer pues que esté por aquí un rato con nosotros. Este es un Gracias. aporte académico del Centro de Historia de Envigado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad Señorial de Colombia. Envigado, 250 años de grandeza, tradición e innovación.